Empiezo con la lectura del libro de Gregorio de Niza, Vida de Moisés. La historia de Moisés. Cuando nació Moisés, el tirano había prohibido por ley la crianza de niños varones, pero el agraciado aspecto de esta criatura presagiaba lo que el tiempo iba luego a tributarle. Viéndole tan hermoso en la cuna, sus padres decidieron librarle de la muerte. Por eso, cuando arreciaban las amenazas del tirano, en vez de echarlo sin más al Nilo, lo metieron en una cesta embadurnada de lino y pez, y lo colocaron en el río. Así nos lo cuentan quienes lo estudiaron con especial interés. Hizo la divina providencia que la corriente llevase la cesta a la orilla. Llegó entonces la hija del rey a la ribera juncosa donde la cesta se había detenido. En ella encontró a Moisés al escuchar sus gemidos. Cuando lo vio, quedó cautiva por la hermosura del niño y lo adoptó por hijo. Pero él se negó instintivamente a nutrirse de leche extraña. Sus familiares se alimentase de la propia madre. Pasaba la infancia y, a pesar de haber sido educado como príncipe en la cultura profana, no optó por lo que consideraban glorioso los paganos. Dejó de reconocer por madre a la princesa que le había adoptado y se fue con la madre verdadera y la gente de su raza. Peleaban entre sí un egipcio y un hebreo, y Moisés se puso de parte de su compatriota y mató al extranjero. Otra vez la pelea era entre dos hebreos. Moisés intentó apaciguarlos advirtiéndoles que, siendo hermanos, el buen entendimiento y no la cólera debía resolver la contienda. Rechazado por el que no tenía razón, a Moisés esto le sirvió para reflexionar con mayor profundidad. Se apartó de la gente y en adelante vivió en soledad. Se casó con la hija de un extranjero, hombre de gran discernimiento, habituado a ser juez sobre costumbres y vidas de los demás. Le bastó un solo hecho, el ataque de los pastores, para descubrir el valor de aquel joven que había luchado por la justicia sin buscar el propio interés. Por amor a la justicia, Moisés había hecho frente al mal que causaban los pastores, aunque nada había sido contra él. Por eso, reconociendo en esta actuación el valor de este joven y considerando que su evidente pobreza valía más que grandes riquezas, le dio a su hija en matrimonio, dejándole libre iniciativa para vivir a su gusto. Vivió Moisés solo en la montaña, alejado del ruido de las ciudades, guardando ovejas en el desierto. Habiendo pasado cierto tiempo de aquel modo, cuenta la historia que se le apareció Dios el imponente. Una luz más brillante que la del sol le deslumbró sus ojos en pleno mediodía. Admirado de la visión extraña, levantó los ojos a lo alto del monte y vio una zarza que irradiaba luz de llama. Observó que las ramas de donde salía el fuego estaban frescas, como bañadas de rocío, y se dijo a sí mismo: «Me acercaré para contemplar esta visión grandiosa». Apenas dijo esto, y el milagro de la luz lo percibía no solo con los ojos, pues los rayos empezaron a brillar en sus oídos, y aunque parezca extraño, los dos sentidos percibían el encanto de la luz. Iluminaba los ojos con rayos centelleantes y con enseñanzas imperecederas ilustraba los oídos. La voz que salía de la luz impedía a Moisés acercarse a la montaña. Las sandalias le pesaban como un muerto. Se las quitó y pudo pisar la tierra donde brillaba la luz de Dios. Esto dicho, no voy a insistir demasiado en el aspecto puramente histórico. Me ceñiré a mi propósito. Fortalecido con esta visión de teofanía, le fue dicho a Moisés que librase a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Para convencerse de que Dios le daba poder para ello, lo comprobó con objetos que estaban a su alcance. Esta fue la prueba. Dejó caer de su mano el bastón, que se convirtió en animal vivo, en serpiente. Al cogerlo de nuevo, volvió a ser lo mismo que antes de transformarse. Además, la piel de su mano, al retirarla del pecho, se volvió blanca
como nieve, y al ponerla de nuevo recobró su aspecto natural. Moisés bajó a Egipto llevando consigo a su mujer, que era extranjera, y a los hijos nacidos de ella. Refiere la escritura que se encontró con un ángel que le amenazó de muerte. Su mujer lo apaciguó con la sangre de la circuncisión del niño. Después encontró a Aarón, que movido por Dios había salido al encuentro. Luego ambos convocaron al pueblo a una asamblea general en Egipto y anunciaron por todas partes la liberación de la esclavitud a que estaban sometidos por los trabajos forzados. Con este motivo la comunicación incluso al faraón, pero esto sirvió para enfurecerse más contra los capataces que dirigían los trabajos y contra los israelitas. Les impuso una carga más pesada, fabricar más ladrillos, más barro, más paja y cañas. El faraón, que así se llamaba el tirano de los egipcios, intentó contraponer a los milagros que Dios obraba por Moisés y a Aarón los trucos mágicos de sus hechiceros. Moisés, a vista de los egipcios, cambió su bastón en serpiente, pero ellos pensaban que los magos podrían hacer lo mismo con sus bastones. El resultado puso en evidencia sus engaños, pues la serpiente en que se había transformado el bastón de Moisés se tragó los bastones de los hechiceros, sus servidores. Aquellos no tenían poder para defenderse ni para vivir. Eran solo apariencias de magia manipulada, lo que cautivaba la atención de los incautos. Viendo entonces Moisés que todos los súbditos del faraón eran tan malos como su señor, castigó a toda la nación con una plaga de la que nadie se libró, como si fuera un ejército a las órdenes de Moisés. En el golpe dado a los egipcios, entraron todos los elementos del universo, tierra, agua, aire y fuego, cambiando sus propiedades según las disposiciones de los hombres. En efecto, fenómenos que ocurrían en el mismo tiempo y lugar castigaban al culpable y dejaban ileso al inocente. Por orden de Moisés, el agua de Egipto se cambió en sangre, y los peces murieron, pero se tornaba en agua cuando la bebían los hebreos. Al ver los hechiceros agua en casa de los hebreos, aprovecharon la ocasión para demostrar con sus artilugios que ellos tenían el mismo poder de convertir el agua en sangre. Ocurrió lo mismo con las ranas, que invadieron todo Egipto. Proliferación tan numerosa no podría atribuirse a leyes naturales. Por orden de Moisés aparecieron por todo el país y se metían en las casas. En cambio, tan odiosa plaga no alcanzó la vida de los hebreos. Sucedió lo mismo en la atmósfera. Los egipcios no podían distinguir entre el día y la noche. Para ellos todo era oscuridad. Los hebreos, en cambio, hacían vida normal. Así ocurrió con todo lo demás: granizo, fuego, mosquitos, úlceras, nube de langostas. Todas estas criaturas atacaban, según su naturaleza, a los egipcios. Los hebreos permanecían ilesos, sabían lo que pasaba a los vecinos por lo que les contaban. Luego, con la muerte de los primogénitos, mayor fue la diferencia entre egipcios y hebreos. Los egipcios se deshacían en lamentos por la muerte de sus seres más queridos. Los hebreos continuaban tranquilos y seguros. Estaban ciertos de su salvación por la sangre derramada. Con ella habían ungido jambas y dinteles de todas las puertas. Mientras que los egipcios estaban abrumados por la muerte de sus primogénitos, lamentando la pena todos y cada uno. Moisés dirigía el éxodo de los israelitas. Ante todo les había dicho que se hiciesen con la riqueza de los egipcios a título de préstamo y se la llevasen. 3 días después que salieron, refiere la historia que los egipcios empezaban a notar la ausencia de los israelitas, sus siervos. Movilizaron gente de guerra, salieron con su caballería en persecución del pueblo. Cuando los israelitas vieron el despliegue de armas y caballería, no avezados a la guerra ni cosa semejante, se sintieron de repente sobrecogidos de espanto y se indignaron contra Moisés. Entonces este, refiere la historia, tuvo un gesto maravilloso. Redobló sus esfuerzos en 2 cosas. Con palabras y a gritos exhortaba a los israelitas invitándolos a mantener firme la esperanza, pero internamente en su corazón suplicaba a Dios por los que estaban angustiados. Mientras, recibía consejo de lo alto sobre la manera de escapar del peligro. Dice la historia que Dios estaba atento a los gritos de su silencio. Con el poder de Dios, una nube guiaba a su pueblo. No era nube como las demás, pues no se había formado de exhalaciones y vapores, ni eran vientos condensados por la humedad. Era algo tan grandioso que sobrepasaba la capacidad del entendimiento. Da testimonio la Escritura de que esta nube tenía la maravillosa propiedad de que cuando los rayos del sol eran abrasadores, servía de pantalla protegiendo con su sombra a los caminantes
y humedecía la atmósfera como suave rocío. Durante la noche se transformaba en fuego, cuyo resplandor guiaba como antorcha a los israelitas desde la puesta del sol hasta el amanecer del día siguiente. También Moisés fijaba en ella su vista y hacía que el pueblo la mirase. Guiados por la nube a lo largo del camino, llegaron al Mar Rojo. Allí los egipcios los cercaron, pues venían detrás con sus ejércitos. Por ningún lado podían los hebreos escapar de sus terribles enemigos, presos como estaban entre el ejército y el mar. Fue entonces cuando Moisés, animado del poder de Dios, llevó a cabo su más increíble proeza. Se acercó a la orilla y con su bastón golpeó el mar, que se partió en dos. El golpe del bastón al mar comenzó a abrirse y se rasgó hasta el otro lado, como ocurre al romperse el cristal. La quebradura se extiende hasta el otro extremo. Moisés con su pueblo bajaron hasta lo profundo sin que el agua los tocase, ni dejara de darles el sol. Atravesaron los abismos del mar sin mojarse los pies y sin temer las murallas de agua formadas de repente, a uno y otro lado como bloques de hielo. Pero cuando Faraón con los egipcios se adentraron en el mar por la senda recientemente abierta, volvieron las aguas a juntarse precipitándose sobre sí mismas. Recobrada la forma anterior, se veían las aguas en una sola superficie. En la orilla opuesta descansaban los israelitas, de la marcha larga y escabrosa por el mar. Cantaron entonces a Dios el himno de victoria porque Dios los había librado sin tener que derramar sangre, mientras que los egipcios, con todo su equipo de armas, carros y caballos, quedaron anegados en las olas. Luego Moisés continuó la marcha. Al cabo de 3 días tuvo serias dificultades por no hallar agua con que calmar la sed de la multitud. Acamparon junto a unas charcas de agua, salada más que la del mar, y sentados junto al agua estaban muertos de sed. Moisés entonces, inspirado por Dios, halló cerca un trozo de madera y lo echó al agua, que se volvió potable. Por su propia energía, la madera cambió la naturaleza del agua amarga en agua dulce. La nube se puso en marcha y los israelitas la siguieron de cerca. Siempre procedieron de este modo: dejaban de caminar donde la nube se paraba, señal de reposo, hasta que ella misma reanudaba la marcha a la cabeza. Teniéndola por guía, llegaron a un lugar de aguas potables, abundantes. De 12 fuentes confluían allí aguas copiosas, a la sombra de un bosquecillo de palmeras. Eran solo 70 las palmeras, y a pesar de no ser muchas, al verlas, causaba grande impresión porque eran excepcionalmente altas y bellas. La nube que guiaba no les dejó reposar allí por largo tiempo, y los condujo a otro lugar. Era un árido desierto, arenas abrasadoras sin gota de agua con que refrescar el campo. De nuevo la sed extenuaba a la gente, pero Moisés golpeó con su bastón la roca que se erguía en su altozano. De ella brotó agua potable y deliciosa, suficiente para satisfacer a toda la multitud. Allí se acabaron las provisiones de alimento, traídas desde Egipto. Estaba el pueblo extenuado por el hambre. Un milagro increíble ocurrió entonces. Caía el alimento como rocío del cielo. No era producto de la tierra como acostumbramos a ver. De madrugada caía sobre ellos el rocío, que se convertía en alimento al recogerlo. No era líquido como el rocío ordinario. En vez de gotas de agua, eran grumos cristalinos y redondos parecidos al grano del cilandro, dulce al paladar como la miel. Esto llevaba consigo otro milagro. Todos salían a recogerlo, como es de suponer, de edad y fuerzas diferentes, pero cada cual quedaba igualmente satisfecho, porque la medida se ajustaba a la necesidad de cada uno. Ni el más fuerte se llevaba más, ni al más débil le faltaba su parte correspondiente. La historia añade este portento: todos recogían lo necesario para el día sin apartar nada para el día siguiente. Y cuando alguien, por codicia, lo guardaba en su porción cotidiana, luego no se podía comer, pues se convertía en gusanos. Otro aspecto asombroso en la historia de este alimento: por motivos religiosos estaba mandado a descansar el día de la semana. El día anterior caía la misma cantidad que otros días, igual era el esfuerzo en recogerlo, sin embargo la cantidad recogida se duplicaba, con lo cual no había pretexto para faltar a la ley del descanso. Más que en otros días, la providencia de Dios se ponía aquí de manifiesto, porque lo reservado en la preparación del sábado, día de descanso, se conservaba intacto, fresco, como al acabar de recogerlo, mientras
que se echaba a perder si se guardaba en días ordinarios. Después de esto, declararon la guerra a un país extranjero. El texto llama amalecitas a los que se alinearon contra ellos. Por primera vez, entonces, los israelitas se armaron para la guerra. No toda la multitud se preparó para el combate. Lo emprendieron hombres cuidadosamente escogidos, tropas de élite. Entonces, Moisés hizo prueba de nueva estrategia. Mientras Josué, sucesor de Moisés en la dirección de su pueblo, dirigía el ejército contra los amalecitas, Moisés estaba sobre una colina, como en un puesto de observación, fuera del fragor de la batalla. 2 de sus íntimos le acompañaban, uno a cada lado. Refiere la historia que entonces ocurrió esta maravilla. Mientras Moisés tenía las manos levantadas al cielo, vencían los suyos, y cuando las bajaba, su ejército cedía ante el ataque de los enemigos. Los que le acompañaban, a uno y otro lado, se dieron cuenta de que las manos de Moisés se volvían pesadas y difíciles de levantar sin que supieran por qué. Se pusieron entonces debajo para sostenerlas, pero eran ellos demasiado débiles para hacer que Moisés mantuviese levantados sus brazos. Entonces le sentaron sobre una piedra y ellos mismos le sostenían las manos levantadas hacia el cielo. Desde aquel momento los israelitas empezaron a derrotar al ejército enemigo. Como no se movía la nube que guiaba al pueblo en su camino, nadie podía avanzar. No había otro guía. Por lo demás, tenían ellos medios de vida en abundancia. De lo alto, el aire les hacía llevar pan bien preparado, y abajo la roca les ofrecía agua de beber. La nube moderaba los inconvenientes de estar al aire libre. De día les servía de pantalla contra el calor, y de noche ahuyentaba las tinieblas con luz de fuego fulgurante, por lo cual les resultaba bien llevadera esta permanencia en el desierto, a los pies de la montaña donde habían acampado. Fue entonces cuando Moisés comenzó a ser para ellos guía de iniciación más misteriosa. Dios mismo, obrando maravillas que van más allá de la razón, fue quien inició de esta manera al pueblo y a su jefe. Ante todo, mandó que se guardasen de cualquier mancha del alma y del cuerpo, y que se purificasen con abluciones. En particular, debían abstenerse del uso del matrimonio en determinado número de días, a fin de que, purificados de toda inclinación sensible y corporal, libres de pasiones, pudieran acercarse a la montaña para ser allí iniciados. La montaña era el Sinaí. Mientras durasen estas circunstancias, no se permitiría el acceso a la montaña más que a los hombres, y de estos solamente a los purificados de toda mancha. Se puso gran vigilancia para que ningún animal se acercase a la montaña, y si eso ocurriere, lo apedrearían. Después, el aire puro de la atmósfera, hasta aquel momento transparente, se fue haciendo oscuridad. No se podía ver la montaña, arropada ya por las tinieblas. En la oscuridad, la hoguera ofrecía un espectáculo imponente. El contorno de la montaña, devorado por las llamas, hacía del paisaje una grande humareda. Subía Moisés al frente de su pueblo, sobrecogida el alma de temor y tembloroso el cuerpo ante lo que veía. Los israelitas notaban su emoción y él mismo confesaba su pánico del alma y temblor corporal ante el espectáculo aquel. Temblaba el alma por lo que veían, y por lo que oían aumentaba el pánico. El estruendo de una voz venida de lo alto resonaba terriblemente por toda la comarca. Ya el primer trueno era duro, no lo aguantaban los oídos. Parecía el sonido de las trompetas que sobrepasan a cualquier instrumento de esta clase. Aumentaba el pánico a medida que el sonido se acercaba. Era una voz aguda y clara. Con el poder de Dios se articulaban las palabras sin necesidad de órganos fonéticos. Pronunciaba para promulgar las enseñanzas divinas. Crecía la intensidad de la voz al acercarse y el sonido de la trompeta desbordaba cada vez más fuerte. Sobrecogía el temor de las gentes por cuanto veían y oían. Acudieron entonces a Moisés, suplicándole que sirviese de mediador ante la ley. Nunca dudarían, aseguraba el pueblo, de que cuando él mandase conforme a la voz de lo alto, serían órdenes de Dios. Cuando todos bajaron al pie de la montaña, Moisés quedó allí solo. Ocurría en él lo contrario de lo que se podía suponer, porque en general se afronta mejor el peligro cuando muchos lo comparten. Moisés, en cambio, se sintió más seguro cuando lo dejaron solo los que le acompañaban. Manifestó así que no había sufrido directamente el temor que al principio lo invadió.
Lo sintió entonces por compasión de aquellos que estaban aterrorizados. Cuando se quedó solo, sin que el temor del pueblo influyese en él, Moisés, voluntariamente, se encaminó a las tinieblas y penetró en las realidades invisibles donde nadie podía verle. Adentrado ya en el santuario de la doctrina mística, allí donde nadie lo veía, se comunicaba con el invisible. Con este ir más allá de lo visible, pienso yo, nos enseña que para acercarnos a Dios hay que ir más allá de los sentidos y levantar el alma a lo invisible, a lo incomprensible, a la cima del monte, y creer que allí donde Dios mora no entra ni llega la inteligencia. Llegado allá, Moisés recibió los mandamientos de Dios. Son estos enseñanzas sobre la virtud, ante todo, reverencia y aprender a pensar correctamente sobre la naturaleza de Dios. Él trasciende nuestra manera de pensar y toda representación. No podemos compararlo con nada de cuanto conocemos. Allí se le prohibió imaginarse a Dios como algo en que podemos pensar, pues nada se puede comparar con la naturaleza divina. Esta trasciende el universo. Importa creer que Dios existe y no investigar sobre sus cualidades, cantidad, modo de ser y origen, que me es inaccesible. La palabra de Dios también añade lo referente a la moralidad de los actos. Lo enseña por medio de leyes generales y particulares. General es la ley que condena toda injusticia, porque manda amar al prójimo. Si esto cumpliese, no causaría ningún daño a los demás. Como ley particular, se puede mencionar el respeto debido a los padres. A esto se añade una lista de cosas que están prohibidas. Purificada ya el alma por estas leyes, pasa a la inacción más perfecta. Entonces, de un golpe de vista, el poder de Dios le mostró el tabernáculo. Era un santuario embellecido con objetos de una variedad indescriptible. Habían vestidos, columnas, cortinas, mesa, candelabros, el altar del incienso, el de los holocaustos y el propiciatorio. En el interior del santo, el santuario inaccesible. Para que la belleza y disposición de todas estas cosas se borrasen de la memoria y los de abajo también contemplasen esta maravilla, le fue dicho a Moisés que, además de ponerlo por escrito, imitase con una construcción material aquella creación espiritual, empleando los materiales más ricos y preciosos de la tierra. El más abundante de todos era el oro, con que estaban revestidas las columnas, luego la plata, que adornaba los capiteles y basas de las columnas, con el fin de que la diferencia de color en los extremos hiciese resaltar el brillo del oro. Obra maestra de tejedores eran las cortinas, tapices, revestimiento exterior del santuario y el velo que cubrían las columnas. Todo el material más adecuado para el caso. Las telas eran de colores diferentes: violeta, púrpura, rojo escarlata, vermellón fulgurante. Otro material sin tela, solo con su brillo natural. En algunos casos se había empleado lino o fibra como tejido. En otros sitios habían puesto pieles teñidas de rojo para embellecer la construcción. Cuando hubo bajado Moisés de la montaña, tenía que buscar artesanos para poner por obra el modelo que le había sido mostrado. De pronto, hallándose Moisés en el santuario, que no había sido hecho por mano de hombres, recibió instrucciones sobre cómo debía revestirse él cuando entrase en el santuario. Detalles sobre cómo habían de ser los ornamentos. Comenzaba por lo visible, no por lo interior. El efod, bordado de varios colores como el velo, y además con hilo de oro. Broches con oro, esmeraldas, engarzados, sujetaban el efod por ambos lados. La belleza de estas piedras provenía en parte de su brillo natural y de los rayos verdosos que irradiaban, belleza también originada por el arte con que estaban cincelados en piedras preciosas los nombres de patriarcas, 6 a cada lado, no la belleza con que otros graban ídolos. Por delante, el efod colgaba de uno y otro lado del engaste cadenillas trenzadas entre sí como un cordón entretejido. Creo que sería para destacar la belleza de la trenza con el brillo de lo que servía de fondo. Tenía también allí el famoso ornamento labrado en oro que colgaba del pecho, y sobre él diferentes piedras preciosas, en 4 hileras y con 3 nombres cada una. En ellas había grabados nombres célebres de cada tribu. La túnica bajo el efod
De la cabeza a los pies estaba admirablemente adornada con franjas colgantes. La orla resultaba preciosa, tanto por la variedad del tejido como por los adornos de oro que colgaban de ella. Eran campanillas grandes de oro alternándose en la orla. También la mitra para la cabeza, toda ella de color violeta, y sobre la frente una lámina de oro puro en la que había grabadas letras misteriosas. Por fin, el cinturón que ajustaba los ampulosos pliegues de la túnica exterior y de otras piezas de vestir, interior y exteriormente, expresaban la virtud y dignidad sacerdotal, mientras Moisés se hallaba dentro de las tinieblas profundas, era instruido por Dios de modo inefable en estas y otras cosas semejantes. Quedó Moisés trascendido por encima de sí mismo, gracias a las enseñanzas místicas que recibió. Luego descendió de la montaña para encontrarse con su pueblo y comunicarle las maravillas que le fueron reveladas en aquella teofanía. Entrega las leyes, levanta el santuario, establece el sacerdocio conforme al modelo que le había sido mostrado en la montaña. Llevaba en sus manos las tablas sagradas, no hechas por manos de hombres, pues eran creación y regalo de Dios. Obra de Dios era tanto la materialidad de las tablas como las letras escritas en ellas. Lo escrito era la ley, pero el pueblo resistió la gracia, pues practicó la idolatría antes de que regresara el legislador. Largo tiempo permaneció Moisés conversando con Dios en esta introducción a la vida divina. Durante 40 días y 40 noches en la tiniebla participaba de la vida eterna, viviendo fuera de sí, por encima de la naturaleza humana. Durante este tiempo no necesitaba alimentar su cuerpo. Entretanto, el pueblo, como niños sin la vigilancia del maestro, procedía indebidamente a impulsos de sus instintos desordenados. Se reunieron en torno al sacerdote Aarón y le obligaron a que fuera su guía en una práctica de la idolatría. Hicieron un ídolo de oro, un becerro, y se entregaron a la impiedad. Pero Moisés, cuando volvió, rompió las tablas que había recibido de Dios. De este modo fueron justamente castigados por haber rechazado la gracia que Dios les ofrecía. Entonces hizo Moisés que los levitas purificasen aquella mancha con sangre del pueblo, manifestando su cólera contra los culpables. El ídolo fue completamente destruido. De nuevo Moisés se retiró 40 días y reconstruyó las tablas. La inscripción era de Dios, pero las tablas eran hechura material de Moisés. Moisés permaneció en éxtasis, más allá de su propia naturaleza, por el mismo número de días. Su vida era distinta de lo que acostumbramos, no necesitaba tomar ningún alimento. Conforme a las instrucciones que Dios le dio, Moisés instituyó el sacerdocio, erigió el tabernáculo y les dio los mandamientos. Moisés organizó institucionalmente todo como Dios le había dado a entender: tabernáculo, vestíbulo y lo que en ellos se contiene, altar del incienso, altar de los holocaustos, candelabros, cortinas y colgaduras, el propiciatorio dentro del santuario, ornamentos sacerdotales, el perfume, sacrificios de purificación, de acción de gracias, de impetración contra el mal, de reparación por los pecados. Cuando quedó hecha en debida forma, entre los más allegados a Moisés, se suscitó la envidia contra él, enfermedad común a la naturaleza humana. Incluso Aarón, honrado con la dignidad del sacerdocio, y su hermana Miriam, llena de envidia femenina por el honor que Dios había hecho a su hermano, murmuraban tanto que provocaban la ira de Dios, hasta darles castigo. Pero Moisés entonces dio prueba de mansedumbre admirable, porque cuando Dios quería castigar aquella irracional envidia femenina, dominando su cólera, intercedió por su hermana. Cayó el pueblo otra vez en el pecado, por el apetito desordenado de comer y beber. No estaban satisfechos con disfrutar de buena salud y el delicioso alimento que les llovía del cielo. El ansia de carnes y el deseo de hartarse les hacía estimar más la cautividad de Egipto que el bienestar presente. Moisés entonces conversó con Dios sobre la pasión que les dominaba. Dios les dio a entender que no debían tener aquellos sentimientos cuando les concedió lo que deseaban. Hizo que volaran bandadas de pájaros como una nube. Caza tan fácil satisfizo las ansias de carne. La avidez con que comieron causó a la mayor parte de ellos males tan grandes en el cuerpo que les hacían vomitar. El hartazgo les hacía enfermar de muerte. Ejemplo para que ellos y cuantos los veían aprendiesen lo que es la virtud de la templanza. Después de esto, Moisés envió exploradores a la región.
que según la promesa de Dios esperaban habitar. Cuando regresaron no todos dijeron la verdad, algunos dieron falsos y desalentadores informes, con lo cual el pueblo se encolerizó contra Moisés. Pero aquellos no pusieron su confianza en la ayuda de Dios, quedaron privados de ver la tierra prometida. Mientras caminaban por el desierto, les faltó el agua por segunda vez. Al mismo tiempo les faltaba confianza en el poder de Dios. El anterior milagro de la piedra no les bastaba para pensar que ahora tampoco les faltaría lo necesario. En vez de esperar confiadamente, prorrumpieron en acusaciones contra Dios y contra Moisés, hasta el punto de que la incredulidad del pueblo parecía desalentar al mismo Moisés. Sin embargo, este repitió el milagro y la roca abrupta se convirtió en manantial. Brotó en ellos de nuevo la glotonería, esclavizándolos con deseos de atiborrarse, cuando en realidad no carecían de lo necesario para vivir. Suspiraban por la abundancia de Egipto. Cayeron castigos terribles sobre los jóvenes más rebeldes, serpientes que, al picarlos, les inyectaban veneno mortal. Aquellas mordeduras les causaban la muerte. Por eso inspiró Dios al legislador con bronce fundido para que hiciese una serpiente. La puso en sitio alto para que se pudiese ver en todo el campamento. De este modo cesó el castigo y libró de la muerte que causaban las serpientes. Quien mirase la que estaba hecha de bronce no tenía por qué temer mordedura de las serpientes verdaderas. Aquella mirada era un antídoto misterioso para contrarrestar el efecto del veneno. Surgió en el pueblo una insurrección contra Moisés, porque algunos querían usurpar el sacerdocio. Moisés intercedió por ellos, pero el castigo de Dios les resultó más fuerte que la misericordia de Moisés. Hizo Dios que la tierra se abriese y tragó a cuantos se habían rebelado contra la autoridad de Moisés. Eran unos 250 los que ambicionaban el sacerdocio y quedaron consumidos por el fuego, sirviendo este hecho de lección a todo el pueblo. Con el fin de que los hombres se convencieran de que Dios da la gracia del sacerdocio a quienes lo merecen, Moisés hizo que los hombres más distinguidos de cada tribu le entregaran un bastón marcado con el nombre del donante. La vara de Aarón era una de ellas. Moisés la colocó delante del santuario y por medio de ellas hizo saber al pueblo quiénes eran los escogidos de Dios para el sacerdocio. Entre todos ellos, solo la vara de Aarón floreció, dando fruto en madurez, una almendra. Fue admirable incluso para los incrédulos ver que lo seco, liso y sin raíz se humedecía de repente y alcanzaba lo que las plantas producen por su savia y raíces. Actuaba el poder de Dios en vez de la tierra, la corteza, la savia, la raíz y el tiempo. Después de esto, Moisés, jefe del ejército en marcha, en medio de tribus extranjeras resistentes a su paso, se comprometió con juramento a que no permitiría al pueblo atravesar ni sus campos ni viñedos. Irían por el camino real, sin saltarse ni a derecha ni a izquierda. Aún así, los enemigos no cesaban de hostigarles. Él entonces les presentó batalla y quedó dueño del pasaje. Pero cierto Balac, jefe de la tribu importante de los madianitas, asustado por la derrota de otras tribus y temiendo que le ocurriese lo mismo por parte de los israelitas, le supuso resistencia, no con hombres armados, sino con artes mágicas de Baalam, reconocido por su habilidad para estos casos. Le creían dotado en especial poder cuantos recurrían a él. Era agorero de oficio, interpretaba el vuelo de las aves, infundía terror porque con la ayuda de ciertos demonios hechizaba y causaba desgracias. Mientras seguía a quienes le conducían hasta el rey de la tribu, conoció por la voz de la burra que no le iba a ser favorable el camino. Luego supo por una visión lo que debía hacer y entendió que su magia maléfica de nada le serviría contra aquellos que tenían a Dios por aliado. En vez de poder diabólico, fue la inspiración divina lo que movió a Balaam, y profirió tales palabras que fueron realmente clara profecía de lo bueno que iba a suceder. El hecho de serle imposible valerse de su poder para el mal le hizo tomar conciencia del poder divino, dejó de lado su encargo y se convirtió en intérprete de la voluntad de Dios. Después los israelitas derrotaron la tribu de extranjeros y a la vez fueron vencidos por la impureza con que trataron a las mujeres cautivas. Fineas entonces traspasó de un golpe a cuantos sorprendió en tal ignominia. Fue así como la cólera de Dios acabó con los que formaban uniones ilegítimas. Moisés entonces subió a la cima del monte alto y contempló de lejos el país reservado a Israel, según lo había prometido Dios a los patriarcas.
partió de este mundo sin que de él haya quedado signo alguno ni monumento funerario. El tiempo no le había hecho perder la belleza de su rostro ni debilitado el brillo de sus ojos, permanecía siempre el mismo, inmutable, su naturaleza y su belleza. Hemos tratado a grandes líneas estas cosas conforme al sentido literal de la historia, si bien que en algo nos hemos alargado para ahondar en el espíritu. Ahora aplicamos los hechos al fin de que nos hemos propuesto de progresar en la virtud. Iniciemos la comparación desde el principio de esta vida. Capítulo 2. Contemplación sobre la vida de Moisés. Nació Moisés cuando el faraón decretó la muerte de los niños varones, y como ser o no varón depende de causas ajenas a nuestra voluntad, ¿cómo podremos nosotros ser un niño como Moisés? No depende de nosotros, es verdad, el haber tenido un glorioso nacimiento como este. Mas esta aparente dificultad no nos impide imitar a Moisés desde su origen. Sabemos que todo ser en evolución nunca permanece en el mismo, pues pasa de un estado a otro, cambia para mejor o peor. Cada cual piense en sí mismo. La femineidad representa la tendencia pasional de lujuria que seduce y hace caer al hombre. El tirano ve con agrado y favorece estos nacimientos. El nacimiento de un varón es figura de la virtud, que aprende ruda y vigorosa. Odioso al faraón, pues se imagina que le va a despojar de su poder. Estar sujeto a cambios es un nacimiento continuo. No hay nada que permanezca siempre igual en la naturaleza, pero el nacimiento espiritual ocurre por libre elección, no por determinismo de seres corporales. En este sentido, somos padres de nosotros mismos, y según queramos ser. Por voluntad propia nos configuramos con el modelo escogido, varón o hembra, es decir, virtud o vicio. Así pues, a pesar de la oposición y disgusto del tirano, tenemos la posibilidad de alcanzar el más alto nacimiento y que nos contemplen con gozo y nos conserven vivos los padres de esta hermosa criatura. Padres de la virtud son las disposiciones del alma, a pesar de los contrarios designios del tirano. Pongamos en claro el sentido espiritual que sugiere este pasaje. Aprendemos que el iniciarse en la virtud es un nacimiento que enoja al enemigo. Me refiero al nacimiento que procede de una libre resolución. El disgusto del enemigo es prueba clara de su derrota. Nacido por libre voluntad de este vástago viril y virtuoso, ha de ser también libremente nutrido con alimentos convenientes y tomar precauciones para salvarse del peligro de las aguas. Entregan sus hijos al tirano aquellos que los echan al río, desnudos y sin defensa. Me refiero al río de la vida, donde se agitan sin cesar las olas de las pasiones. Entonces, puestos en el río, se hunden en las aguas y perecen. En cambio, los padres del niño, en nuestro caso, significan las medidas de prudencia de un alma previsora. Cuando la vida les obliga a poner a su chiquito sobre las olas de este mundo, lo meten en un cofre por temor a que se ahogue en el río. La canasta hecha con juncos trenzados representa las diferentes disciplinas de la educación, que mantienen al niño a flote en el oleaje de la vida. Gracias a la buena educación, no vagará por el mar la canasta, empujada de acá para allá por el oleaje. Las mismas olas la empujarán hasta dejarla en el puerto, fuera del océano, que es el torbellino de la vida. Nos enseña la experiencia que quienes no se hunden bajo las olas de ilusiones humanas andan por el mundo en incesante agitación de negocios, como si estos le considerasen peso inútil, porque la virtud les opone resistencia. En todo caso, aquel que salga liberado de estos peligros imitará a Moisés y no dejará de llorar, aun cuando se halla a buen seguro en un cofre. Lágrimas de humildad son protección segura para quienes se salvan practicando la virtud. Una mujer sin descendencia, estéril hija del rey, hace pasar por suyo a este niño adoptándolo como hijo.
La Escritura no priva a esta mujer de que sea considerada como madre de Moisés, hasta que él llegue a edad madura. Entonces, como sabemos por la historia, el mismo Moisés se avergonzará de ser tenido por hijo de una mujer naturalmente estéril. Estéril, en realidad, es la cultura profana, que siempre concibe y nunca pare felizmente. ¿Cuáles han sido los frutos de la filosofía que merezcan tantos dolores parturientos? Todos vacíos e informes. Resultan abortos, sin alcanzar la luz del conocimiento de Dios. Podrían haber llegado a ser hombres si no hubiesen sido incubados solamente en el seno de la sabiduría estéril. Por eso, después de haber compartido la vida con la princesa de los egipcios, en cuanto sirvan de provecho los bienes que esto procura, hay que volver con prontitud a lo que es verdaderamente la madre. Por lo demás, nunca estuvo realmente separado de ella Moisés, pues continuó su crianza al pecho de la propia madre. Esto nos enseña, a mi parecer, que mientras nosotros nos instruimos en la cultura profana, no debemos destetarnos de la leche nutritiva de la Iglesia. Leche son los usos y costumbres que alimentan nuestra alma, la fortifican y dan medios para subir a las alturas. Cierto que se halla entre dos enemigos quien estudie textos profanos y doctrina tradicional al mismo tiempo. La práctica de religiones extranjeras está en oposición con la doctrina de los hebreos, multiplica sus esfuerzos con el fin de aparecer más potente que la de Israel. Esa impresión ha dado a muchos hombres superficiales que han abandonado la fe tradicional para seguir la de sus adversarios. Así han faltado a las enseñanzas de sus padres. Pero el hombre de alma verdaderamente grande y noble, como Moisés, mata de un puñetazo al enemigo de su fe. Podemos también experimentar igual conflicto dentro de nosotros porque estamos en medio de un combate, como el precio que intentan ganar dos adversarios. Será vencedor aquel cuyo lado nos pongamos. Como la pelea entre el egipcio y el hebreo, así los adversarios que luchan unos contra otros, idolatría contra la religión verdadera, incontinencia y templanza, justicia e injusticia, orgullo y humildad. Moisés nos enseña por su ejemplo a ponernos de parte de la virtud en la que estamos fundados y luchar hasta derrotar al adversario. Triunfo de la verdadera religión y derrota de la idolatría son una misma cosa. Así como la justicia acaba con la injusticia y la humildad aniquila el orgullo. Tiene lugar también en nosotros la lucha acaecida entre los dos hebreos. No habríamos visto surgir herejías con sus doctrinas nefastas si no hubiese habido errores contra la doctrina verdadera. Por lo cual, si nos reconocemos demasiado débiles para conseguir el triunfo de la verdad, y vemos que el mal pone más empeño en atacarla, tenemos que acudir lo antes posible a la imagen del modelo que la historia nos ofrece, para ahondar en los misterios y enseñarlos mejor. Y si tenemos todavía que vivir con el extranjero, es decir, si necesitamos relacionarnos con los saberes profanos, hagámoslo después que hayamos desechado de los pozos a los pastores malos que los ocupaban injustamente. Es decir, después de haber condenado a los doctores de la mentira por el mal uso que hacen de la cultura. Habremos de vivir nuestra vida sin tener que mezclarnos en querellas con los adversarios. Aquellos a quienes servimos como pastores sean nuestros compañeros unidos en pensamiento y voluntad. Como rebaño de ovejas bajo la dirección de su pastor, sean todos los movimientos de nuestra alma dóciles a la gracia del Espíritu. La zarza ardiendo. Mientras vivamos en esta quietud y paz, brillará sobre nosotros la verdad que ilumina los ojos del alma con su esplendor. Dios es la verdad de inefable y misteriosa iluminación que se apareció a Moisés. El hecho de que procediese de una zarza la llama que iluminó el alma del profeta no carece de interés para nuestro propósito. La verdad es Dios y la verdad es luz, expresiones sublimes del Evangelio en relación a Dios hecho hombre por nosotros. Por consiguiente, la vida virtuosa nos lleva al conocimiento de esta luz que se ha puesto a nuestro nivel por su naturaleza humana.
No es que provenga de los astros su fulgor, pues podríamos imaginarlo mero producto de la materia. Tiene su origen en una simple zarza de la Tierra, y sin embargo supera con mucho el brillo de los astros de los cielos. Este pasaje nos revela también el misterio de la Virgen, luz de Dios por la cual Él ha iluminado a todo el mundo. Como la zarza no se consumía, así la Virgen quedó intacta en su alumbramiento, no se marchitó la flor de su virginidad. Esta luz ante todo nos enseña lo que debemos hacer para mantenernos bajo los rayos de la luz verdadera. Pies calzados no pueden subir a la altura donde se ve la luz de la verdad. Hay que descalzar los pies del alma, despojarnos de las pieles terrenales con que nuestra naturaleza se revistió al principio cuando nos hallábamos desnudos por no cumplir lo que Dios manda. A la desnudez espiritual sigue el conocimiento de la verdad, manifiesta por sí misma. Conocemos plenamente lo que somos cuando la mente se purifica de las ideas que tiene sobre lo que no es. A mi entender, esta es la definición de la verdad: conocer las cosas como son. Error es la ilusión producida en el espíritu tomando por ser lo que no es. La verdad, en cambio, es ver con certeza el ser que realmente es. Hay que pasar mucho tiempo en recogimiento, reflexionando sobre tan importantes cuestiones y alcanzar con trabajo a comprender lo que es el ser que existe por sí mismo. Y también comprender el no ser, mera apariencia que no tiene existencia propia. Me parece que Moisés, a la luz de la teofanía, comprendió que no subsiste en realidad nada de cuanto cae bajo el dominio de los sentidos o del entendimiento. Solo existe por sí mismo el creador del universo. De él dependen todas las cosas. Nada de lo que existe fuera de él, cualquier cosa en que se fije la inteligencia, es en absoluto causa de sí mismo. Todas las cosas son participación del verdadero ser. Por lo demás, él es inmutable. No aumenta ni disminuye, imposible a todo cambio, mejor o peor que fuere. No hay en él posibilidad de mal, y nada es mejor que él. Nada necesita, mientras que el mundo le necesita en todo. De él todos participan sin que al darse disminuya. Este es el ser. Conocerlo es conocer la verdad. Como Moisés obtuvo este conocimiento en aquella ocasión, así la alcanza ahora toda persona desnuda de su envoltura terrenal y con los ojos abiertos a la luz que viene de la zarza, es decir, el esplendor nacido de las espinas de la carne, que es la luz verdadera y la misma verdad. Como dice el Evangelio, una persona así es ayuda poderosa para la salvación de las almas, para destruir la tiranía de las potencias del mal y dar libertad a sus cautivos. La mano derecha convertida en lepra y el bastón transformado en serpiente fueron los primeros milagros. Son símbolo de Dios, que manifiesta su divinidad a los hombres en la carne del Señor. Él es quien mata al tirano y da libertad a los que su poder tenía esclavizados. Mi interpretación está basada en testimonios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por su parte, el profeta declara que se ha cambiado la diestra del Altísimo, indicando que se hizo hombre por condescendencia con la debilidad de nuestra naturaleza. La mano de Moisés adquiere un color que no era natural cuando la aparta de los pliegues de su ropa, pero recobra el color propio cuando de nuevo la repliega. Así, el unigénito, que es la diestra del Altísimo, en el seno del Padre. Haciéndose como nosotros, vino del Padre y se nos dio a conocer. Después de curar nuestras heridas, volvió a su propio seno la mano que estaba con nosotros y había tomado nuestro color. El Padre es el seno donde reposa su mano. No se transformó en naturaleza pasible la naturaleza inmutable. Sucedió al revés. Gracias a él, nuestra naturaleza sujeta a cambios y pasiones se ha convertido en naturaleza impasible,
partícipe de la inmutabilidad divina. El cambio del bastón en serpiente no ha de turbar a los amigos de Cristo, cuando aplicamos al misterio de la encarnación un símbolo que parece repugnante. El que es la misma verdad, nos dice el Evangelio, no rehusó esta comparación y dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Está claro, si la Escritura llama serpiente al autor del pecado, se sigue necesariamente que el pecado también es serpiente, pues lleva el mismo nombre del que lo engendró. El Señor se hizo pecado por nosotros, al encarnarse en nuestra naturaleza pecadora, como testifica el apóstol. Por consiguiente, a justo título se aplica este símbolo del Señor. Si en realidad el pecado es serpiente y el Señor se hizo pecado, lógicamente todos podemos llamar serpiente a aquel que se hizo pecado, pues se identifican serpiente y pecado. El Señor se hizo serpiente por nosotros para devorar y acabar con las serpientes de Egipto, obra de magia. Después la serpiente vuelve a ser bastón, que castiga a los culpables y ayuda a los que siguen el camino ascendente y escabroso de la virtud. El bastón de la fe les ayuda sirviendo de apoyo a sus esperanzas. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. El que comprenda estas cosas llegará a ser verdaderamente un Dios frente a los que se oponen a la verdad. Se deja seducir por la ilusión inconsistente de lo material y no quieren escuchar a aquel que realmente es. Como si fuera algo sin importancia, según dijo Faraón, ¿quién es Yahvé para que yo escuche su voz y deje salir a Israel? No conozco a Yahvé. Para el Faraón, solo las cosas materiales tenían valor, lo carnal, lo que está al alcance de los sentidos. Lo contrario le sucede a quien haya recibido el fulgor de la luz que fortifica y acrecienta el vigor y poder contra sus enemigos. Entonces le sucede lo que al atleta, que bien adiestrado por su entrenador, con audacia y plena confianza en sí mismo, se despoja de todo para iniciar el combate. Con bastón en la mano, es decir, con la enseñanza de la fe, triunfará sobre las serpientes de Egipto. Le acompañará su mujer, que es extranjera, pues en la cultura profana hay cosas que debemos aprovechar para crecer en virtud. La filosofía moral y natural puede en verdad ser compañera de quien lleve vida espiritual. Podrán hacer buen maridaje con tal de que el fruto de esta unión no introduzca ninguna mancha extranjera. Porque si el hijo no estuviera circuncidado de todo elemento nocivo e impuro, amenazará de muerte el ángel que salga a su encuentro. Es necesario que la esposa apacigüe al ángel purificando al hijo hasta quitarle toda mancha por la que se pueda notar que no es Israel. Quien esté iniciado en la interpretación simbólica de la historia entenderá fácilmente la exposición progresiva que hacemos aquí de la virtud, por la concatenación de símbolos. Realmente hay algo de carnal y de incircunciso en la filosofía. Una vez que eso desaparezca, el resto es de buena raza israelita. Por ejemplo, la filosofía pagana enseña que el alma es inmortal. Esto es un buen hijo. Pero enseña también la transmigración de las almas y la transformación de un ser espiritual en cuerpo animal. Esto es prepucio carnal y extranjero. Podríamos aducir otros muchos ejemplos. Afirma que Dios existe, pero piensa que es material. Reconoce que es el creador, pero dice que necesita materia para crear el mundo. Dice que es bueno y poderoso, pero que está sometido a la necesidad del destino. Si examinásemos una tras otra las cuestiones presentadas por la filosofía pagana, comprobaríamos que corrompe doctrinas admirables con adiciones absurdas. Si quitamos estas añadiduras, no será favorable el ángel de Dios regocijándose en el hijo legítimo de aquellas enseñanzas. El encuentro con Aarón.
Continuemos con el texto bíblico para que nos salga al encuentro la ayuda fraterna al iniciar la batalla contra los egipcios. Recordemos las querellas y peleas que tuvo Moisés al comenzar su vida virtuosa, el egipcio que vence y subyuga al hebreo y el hebreo que pelea contra su compatriota. Ahora, cuando Moisés alcanza los más altos grados de virtud en el alma, por largos ejercicios personales y por la iluminación recibida en la montaña, resulta amigable y pacífico el encuentro con su hermano cuando Dios se lo envió. Interpretemos este episodio con sentido figurado, pues será útil a nuestro propósito. Realmente los que practican la virtud ven que se les ofrece la asistencia dada por Dios a la naturaleza humana, asistencia ya presente antes de nuestro nacimiento, pero que no se advierte y de la cual no tomamos conciencia mientras no estemos suficientemente familiarizados con la vida superior. Para eso necesitamos aumentar la piadosa atención y desprendernos por completo de nuestros más fuertes adversarios. Para no dar la impresión de que explicamos un misterio presentando otro, expondré más claramente el sentido de este pasaje. Hay una enseñanza digna de crédito, fundada en la tradición patrística, según la cual, después de que nuestra naturaleza cayó en pecado, la providencia de Dios no nos dejó abandonados. A cada uno de nosotros dio un ángel que nos socorriera en la vida. Un ángel de naturaleza incorpórea. Por su parte, el corruptor de nuestra raza, con el fin de dañar la vida del hombre, se valió del mismo procedimiento contra él, dándonos un demonio malvado y malhechor. Se halla pues el hombre entre dos, que son enemigos el uno del otro. ¿Cuál de ellos va a triunfar? Depende del hombre. El espíritu bueno actúa en el alma haciéndole considerar la recompensa que espera a los que practican la virtud, mientras que el otro le ofrece placeres terrenales que entran por la vista y esclavizan los sentidos sin esperanza de futuro. Si el hombre se abstiene de los incentivos del mal y se orienta interiormente hacia el bien, dándole las espaldas al vicio, su alma, de cara a los bienes futuros, es como un espejo limpio en que se reflejan las imágenes y formas de virtud que Dios infunde. Acude entonces a su lado el ángel, que es en realidad un hermano del hombre, por cuanto el alma es razón e inteligencia. Como queda dicho, acude en ayuda nuestra siempre que estamos cerca del faraón. No quiero decir que haya riguroso paralelismo entre la narración histórica que esta interpretación espiritual. Mas no debería ser el pretexto para rechazarlo de conjunto. Tened en cuenta siempre el fin que nos hemos propuesto seguir a lo largo de esta expresión. Como dijimos en la introducción, se presenta la vida de grandes hombres, ejemplos de virtud, para sus descendientes. Quienes se proponen imitarlos ciertamente no pueden experimentar un sentido material a aquellos hechos. ¿Cómo sería posible ver otra vez que el pueblo se multiplicaba en Egipto? ¿Cómo hallar de nuevo al tirano que nos esclaviza y quería acabar con los niños varones, mientras favorecía la proliferación de niñas? Lo mismo respecto a otros pasajes de la Biblia. Y como está claro que es imposible imitar al pie de la letra los hechos admirables de los santos, hay que pasar del plano histórico al sentido moral, siempre que el texto lo admita, para que las almas fervorosas encuentren en ello ayuda en su vida santa. Si en algún caso los acontecimientos históricos no cuadran perfectamente en el contexto de la interpretación, lo vamos a dejar de lado como inútil a nuestro propósito, sin que por eso interrumpamos nuestra exégesis orientada a la virtud. Me refiero a la interpretación sobre Aarón, anticipándome a la objeción que podría surgir de un episodio más adelante. No hay duda de que el ángel es de la misma familia que el alma, por su naturaleza espiritual e incorpórea, creado antes que nosotros y que ayuda a cuantos entablan lucha contra el adversario. Pero alguno dirá que es impropio compararle con Aarón, ya que éste llevó a los israelitas a la idolatría. Respondo, prescindiendo de otras cosas, como ya hemos dicho, que por no haber un episodio discordante hay que suprimir la armonía del conjunto. Añadamos que las expresiones de ángel y hermano pueden emplearse con significación opuesta, porque decimos ángel de Dios y también ángel de Satanás, y llamamos hermano a uno que es bueno
y también al que es malo. La Escritura se refiere a los buenos cuando dice que el hermano nace para tiempo de angustia, y sobre los malos añade, todo hermano pone la zancadilla. Primeras tentaciones. Dejemos de lado estos temas para más adelante en nuestra exposición. En su propio lugar las interpretaremos con mayor amplitud. Volveremos ahora a nuestro propósito. Ya hemos visto que Moisés, fortalecido por la luz que se le apareció, también provisto de un aliado y apoyo en la persona del hermano a que nos hemos referido, lleno de confianza, ahora exhorta al pueblo a la liberación, le hace recordar las grandezas de sus antepasados y le aconseja cómo abandonar el penoso trabajo de hacer ladrillos. ¿Qué nos enseña con esto la historia? Que nadie tenga el atrevimiento de hablar del pueblo sin la debida preparación. ¿Ves cómo es en su juventud Moisés? Cuando no alcanzaba todavía tan alto grado de virtud, no logró que le hicieran caso y se pacificasen los dos que peleaban. Ahora se dirige a miles de personas a la vez. Poco menos que a voces, aquella realidad histórica nos prohíbe enseñar y aconsejar mientras no estemos perfectamente preparados con largos estudios. Después de que Moisés exhortó a sus oyentes con excelente lenguaje a buscar la libertad y encendió en ellos el deseo de conseguirla, el enemigo se enfureció y multiplicó sus ataques contra aquellos que lo habían escuchado. Esto no deja de tener aplicación a nosotros mismos. Muchas almas, en verdad, por haber acogido la predicación que libera de la tiranía, son ahora blanco de tentaciones y ataques del adversario. A muchos la prueba les ha fortalecido en la fe, que se ha enraizado más en ellos, pero algunos, más débiles, fracasan ante los ataques y dicen claramente que mejor es hacer oídos sordos a quienes predican la libertad que sufrir pruebas por causa de ella. Lo mismo ocurrió cuando los israelitas mezquinamente se oponían a quienes les inducían a liberarse de la esclavitud. Sin embargo, la palabra no dejará de guiar a las almas por buen camino, aun cuando algunas, espiritualmente inmaduras e imperfectas, se ausenten infantilmente al sufrir tentaciones a que no están acostumbradas. El demonio que intenta dañar y destruir nuestra naturaleza se esfuerza por impedir que miren al cielo aquellos que le están sumisos. Más aún, les obliga a mirar al suelo para que con el barro hagan ladrillos dentro de sí mismos. Está claro que los placeres temporales son necesariamente de tierra y de agua, llámense placeres de comer, placeres de beber, placeres sexuales o placeres de riquezas. De la mezcla de estos elementos resulta el barro, que así lo llaman quienes se entregan con avidez a los placeres, figurados por el barro, jamás andan satisfechos. Son como un recipiente que nunca se llena porque cuando llega al tope por sí solo se vacía. Así los que hacen ladrillos llenan de barro el molde y constantemente lo vacían, símbolo fácilmente comprensible si lo aplicamos al apetito de la concupiscencia. Una vez alcanzado lo que ávidamente se desea, se busca luego otra cosa, quedando vacíos con respecto a la primera. Esto nos sucede constantemente mientras no nos liberemos de la vida material. El rastrojo y paja que proveen los esclavos del faraón para mezclarlo con ladrillos, dice el Evangelio, y el apóstol, que significan el combustible del fuego. Las plagas de Egipto. Cuando una persona distinguida por su virtud intenta apartar del error a las almas que están esclavizadas, encaminándolas a la vida filosófica y libre, entonces aquel que, como dice el apóstol, se ingenia para buscar múltiples emboscadas contra nuestra alma, sabe bien cómo sugerir fantasías mentirosas. Lo digo a propósito de las serpientes de Egipto, es decir, de los muchos y mentirosos trucos que destruyó el bastón de Moisés, de lo cual ya hemos hablado antes. Quien posea el invencible bastón de la virtud, con que fueron aniquilados los bastones de los magos, llegará a hacer maravillas. Milagros que no tienen por fin dejar boquiabierta a la gente que los ven, sirven de edificación a los que se salvan. Las mismas maravillas operadas por la virtud derrotan al enemigo y reconfortan al amigo. Comencemos por comprender de modo general qué finalidad tienen estos milagros desde el punto de vista espiritual. Podremos entonces hallar el sentido
que cada uno de ellos tiene en particular. El hecho es que la enseñanza de la verdad es acogida de distinta manera, según la disposición de quienes la reciben. La palabra presenta a todos por igual el bien y el mal. El que la recibe con buena disposición tiene su alma iluminada, pero otro que está mal dispuesto se niega a contemplar el fulgor de la verdad y permanece en tinieblas de ignorancia. Si es justa la interpretación espiritual que hemos dado al conjunto de un pasaje, valdría igualmente para los detalles, pues están comprendidos en el todo. No hay por qué extrañarse de que el hebreo, aunque viva en medio de los egipcios, quede ileso de las plagas. Vemos que eso mismo ocurre ahora entre nosotros, en las grandes ciudades y donde los cristianos andan divididos por opiniones contrarias. Salta agua potable y limpia de la fuente para algunos, agua que es fruto de la enseñanza de los santos, mientras que para otros, por sus opiniones perversas, les ocurre como a los egipcios, que en vez de agua les llega sangre envenenada. Muchas veces la astucia perversa de la mentira se esfuerza por convertir en sangre el agua que beben los hebreos. La corrompen con errores, es decir, presentan falsamente nuestra fe, pero es agua que no puede corromperse totalmente, aunque las circunstancias del error le den un tinte rojo de apariencia. El hebreo, sin hacer caso de las apariencias del error, bebe agua verdadera, aun cuando doctrinas contrarias le hayan superficialmente alterado. Lo mismo podemos decir de las ramas feas y chillonas. Animales anfibios, saltadores, repugnantes por el olor de la piel, se meten en las casas, habitaciones, bodegas de los egipcios, pero no tocan para nada la vida de los hebreos. Estas criaturas representan los efectos desastrosos del vicio, que nacen en corazones impuros como la suciedad de todos los lodos pantanosos. Sapos que viven en las casas, que quieren preferir imitar a los egipcios. Suben a la mesa, se ponen en las camas, entran en la despensa. Fíjate en la vida de los hombres impuros y libertinos. Nacen en trampales cenagosos. Viven como las bestias. No son ni una cosa ni otra, pues siendo de naturaleza humana, por las pasiones se convierten en animales, por lo cual presentan una forma de vida anfibia, ambigua. Además, por todas partes dejan un rastro de esta plaga, en la cama, la mesa, la despensa, por toda la casa. Realmente el hombre desenfrenado deja sus huellas por todas partes, de manera que sin dificultad se le puede diferenciar del hombre casto por el mero hecho de ver cómo está arreglada la casa. En la casa del impuro, sobre el enlucido de la pared, verás pinturas que representan escenas de provocación sensual. Avivan la enfermedad del alma y refuerzan la tendencia al pecado a la vista de cuadros indecentes. El hombre casto es todo lo contrario, toma precauciones sobre la vista para no fijarse en escenas sexuales. Lo mismo ocurre con la mesa del hombre moderado y frugal, mientras que la del otro parece revolcada en lodo, indecencia y fastuosidad. Si entras a la bodega del libertino, es decir, la región secreta e íntima del alma, encontrarás ranas a montones, el corazón endurecido del faraón y la libertad. No nos extrañemos si la historia nos dice que aquellos males fueron causados por el bastón de la virtud, contra los egipcios. También está escrito que Dios endureció el corazón del faraón, ¿y cómo le podríamos condenar si es por la fuerza divina como se obstinó y endureció el corazón? Por lo demás, el apóstol se expresa casi en los mismos términos cuando dice: y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entregándolos Dios a su mente réproba. Se refiere a los de sexualidad pervertida, degenerados por maneras infames y vergonzosas de libertinaje. Pero si es cierto lo que dice la Escritura, y que Dios abandona a sus pasiones al que libremente se esclaviza en ellas, no se endureció el faraón porque Dios así lo quisiera, ni la vida indecente es producto de la virtud. Si fuera Dios que así lo disponía, no habría posibilidad de elegir, valdría todo lo mismo, sin diferencia entre el bien y el mal. Unos viviendo de una manera, otros de otra, unos creciendo en la virtud y otros hundidos en el vacío. Nadie se atreverá razonablemente a decir que hay tal diversidad de vida porque Dios lo haya dispuesto así, lo hace la libre resolución de cada uno. En las mismas palabras que le son dichas,
aprende que lo divino, por su propia naturaleza, es ilimitado, no está encerrado en ninguna idea. Si Dios estuviera dentro de algunos límites, necesariamente habría que pensar en que hay más allá de Dios, porque todo lo limitado tiene término. Así, el aire es espacio para las aves y el agua lo es para los peces. Al pez le rodea el agua por todas partes, el aire al ave. Las fronteras del pez son el agua, y para las aves, la frontera es el aire. Límites en que se contienen uno y otro. De modo semejante, si Dios estuviese circunscrito a unos límites, necesariamente tendría que estar de algo diferente. Lógicamente sería mayor que Dios mismo. Claro está que el continente es mayor que el contenido en él. Todo el mundo está de acuerdo en que Dios es bueno por naturaleza. Entonces, lo que es por naturaleza diferente del bien, tiene que ser algo fuera del bien y entra en la categoría del mal. Y como el continente es mayor que lo contenido, se sigue lógicamente que si el bien fuese limitado, estaría encerrado también dentro del mal. Si lo contenido es mejor que el continente, síguese que el mal es superior al bien. Por eso, el que encierra lo divino en un marco limitado, somete a Dios al dominio de su contrario, lo cual es absurdo. Se concluye, pues, que nada puede encerrar dentro de sí a la naturaleza divina. Lo que no está limitado escapa a la comprensión de la inteligencia. Así pues, todo deseo del bien que lleva a esta ascensión sigue siempre creciendo a medida que se acerque más al bien. En esto consiste precisamente ver a Dios, en que crezca cada vez más el deseo de verle. Debemos pues mirar lo que podemos ver, encender siempre el deseo de ver más allá. De este modo no habrá límite que impida acelerar la subida hasta Dios, pues no hay limitación alguna para el bien. El deseo de bien, por eso mismo, nunca tiene límite en cualquier satisfacción. ¿Qué quiere decir lugar junto a Dios? ¿Qué es la roca? ¿Qué significa la mano de Dios que tapa la boca del hueco de la roca? ¿Qué es el paso de Dios? ¿Qué quiere decir ver la espalda y no el rostro de Dios como había pedido Moisés? Cada una de estas cosas debe significar algo muy grande, digno de magnificencia de quien lo da. Podemos suponer que esta promesa es de mayor grandeza y dignidad que las manifestaciones divinas hechas anteriormente a su gran servidor. ¿Cómo podemos entender cuál sea la cumbre a que quiere llegar Moisés? Según dice el texto, después de haber subido a otras alturas. Sirve de guía y facilita la subida a estas cumbres aquel que interviene en todas las cosas ordenándolas al bien de los que le aman. Por eso dijo el Señor a Moisés: mira, aquí hay un lugar junto a mí. La idea está en armonía con lo dicho anteriormente. Cuando habla de un lugar, no se refiere a espacio determinado, pues no se puede medir lo que no es material. Por analogía con una superficie mesurable, el lector entiende una realidad ilimitada, infinita. El texto parece estar diciendo: puesto que tú con gran deseo te lanzas a lo que está por delante, a toda prisa, y por lo demás tú sabes que el bien buscado es infinito, ya que el deseo anhela siempre algo más. Has de saber que junto a mí hay un lugar tan grande que por mucho que corras nunca hallarás término. Bajo otro punto de vista, sin embargo, esta carrera es quietud, estabilidad, pues dice el Señor: tú te colocarás sobre la roca. Tiene lugar aquí la mayor paradoja. La misma cosa es a la vez estabilidad y movimiento, porque ordinariamente quien va subiendo no está parado, y el que está parado no va subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más estamos firmes y estables en el bien, tanto más progresamos en el camino de la virtud. Aquellos que vacilan y cambian de parecer en cuestiones fundamentales del bien, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, como dice el apóstol, inciertos e inconstantes en sus ideas sobre la verdad. ¿Cómo se van a acercar a la cima de la virtud? ¿Como aquellos que quisieran subir por una montaña de arena?
Les costaría mucho dar grandes zancadas esforzándose en vano, porque la arena se desliza y arrastra hacia abajo, moverse mucho y no avanzar nada. En cambio, como dice el salmista, si alguno saca los pies del lado de la fosa y pisa sobre roca, aquí la roca es Cristo, que es la misma perfección. Entonces caminará tanto más aprisa, como advierte San Pablo, cuanto más firme e inconmovible se mantenga en el bien. Su estabilidad es como un ala para él. La perseverancia en el bien pone alas al corazón para volar a las alturas. Así, Dios, mostrándole a Moisés el lugar, le anima a correr, prometiendo colocarle sobre la roca, y le indica la manera de avanzar por el camino de la virtud. De la hendidura en la roca que la Escritura llama agujero, el apóstol divino dice que es una morada eterna en los cielos, no hecha por mano de hombre. En ella está fija nuestra esperanza para el día en que nuestra tienda terrestre se desmorone. En verdad, el que haya corrido la carrera, como dice el apóstol en el ancho y largo estadio que la voz de Dios llama lugar, y haya conservado la fe, y haya puesto sus pies en la roca, como se dice con expresión figurada, este hombre recibirá la corona de justicia de manos del que preside los juegos. La Escritura da diferentes nombres a esta recompensa. Lo que se dice aquí, hendidura de la roca, en otros lugares se llama paraíso de delicias, Génesis 2:15. También se llama tabernáculo eterno, 2 de Corintios 5:1. Morada junto al Padre, en Juan 14:23. Seno de Abraham, Levítico 16:22. Tierra de los vivientes, Salmos 27:13. Aguas de reposo, Salmos 23:2. La Jerusalén de arriba, Gálatas 4:16. Reino de los cielos, Mateo 13:44. Premio de los escogidos, Filipenses 3:14. Corona de gracia, diadema de gracia, Proverbios 4:9. Corona de adorno, en Isaías 6, del 11 al 14. Trono junto a Dios, Proverbios 25:5. Trono de justicia, Levítico 22:30. Lugar escogido, Deuteronomio 12:5. Lo oculto en su tienda, Salmos 27:5. Diremos pues que la entrada de Moisés en la roca significa lo que todas esas expresiones, porque la roca es Cristo, según Pablo, y en Cristo tenemos todas nuestras esperanzas. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Por tanto, el que está en algún bien está necesariamente en Cristo, que contiene todo bien. La mano de Dios es evidentemente el poder creante de todo cuanto existe, Dios unigénito, por quien todas las cosas fueron hechas. Juan 1:18. Él es lugar de los que creen, y según sus palabras, el camino para correr. Es al mismo tiempo roca, para aquellos que están bien situados, y morada para los que descansan. El que llega a la roca y le cobija la mano de Dios, oirá a aquel que le llama y se colocará tras él, es decir, seguirá a Yahvé su Dios. Deuteronomio 13:5, como está mandado en la ley. Es la llamada que comprendió bien David cuando dijo a aquel que mora al abrigo del Altísimo: Él te cubrirá con su plumaje, un refugio hallarás bajo sus alas. Equivale a decir que estás detrás de Dios, pues las alas van a la espalda. Y refiriéndose a sí mismo dice David: mi alma se aprieta contra ti, tu diestra me sostiene. ¿Ves cómo hay conformidad entre los salmos y la historia? El salmo dice que Dios sostiene con su diestra a quien se acoge a él, y la historia dice asimismo que su mano toca al que espera sobre la roca la llamada divina invitando a seguirle. Por lo demás, el mismo Señor que habló a Moisés cuando vino para llevar la ley a plenitud, hablaba en términos parecidos a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, no dice, si alguien quiere venir delante de mí, y al que le pregunta sobre la vida eterna le propone lo mismo, ven y sígueme. Ahora bien,
El que va detrás me ve la espalda que precede. Así pues, Moisés, que anhela ver a Dios, aprende ahora cómo poder verlo. Seguir a Dios a donde quiera que Él guíe. Eso es ver a Dios. Su paso significa que Él conduce a quien le sigue. Quien desconoce el camino no puede viajar con seguridad si no lleva un guía. Yendo adelante, el guía muestra el camino a quien le sigue, y el que va detrás no se saldrá del camino siempre que mire la espalda del guía. El que se desvía a los lados o el que se enfrenta al guía va por camino diferente del que éste le muestra. Por eso se le ha dicho al que conduce: mi rostro no puede ver. Es decir, que no mires de frente al guía, porque entonces caminarás en sentido contrario. Un bien no se opone a otro bien, va a continuación. Se enfrenta al bien el que está en contra del bien. El vicio mira en sentido opuesto a la virtud, pero la virtud no puede enfrentarse con la virtud. Por eso Moisés no mira a Dios de frente, le mira de espaldas. Pues quien le mira de frente no vivirá, como testifica la palabra de Dios. No puede verme el hombre y seguir viviendo. ¿Ves lo mucho que importa aprender a seguir a Dios? Después de estas sublimes ascensiones y teofanías terribles y gloriosas, al final de su vida apenas se consideraba digno de esta gracia aquel que había aprendido a caminar siguiendo a Dios. Para el que siga a Dios no hay dificultad, por mucho que se le oponga el mal en su camino. Envidiosos de Moisés. Después de estas cosas, surgió contra Moisés la envidia de sus hermanos. La envidia es origen del mal, causa de la muerte, primera entrada del pecado, raíz del vicio, fuente de tristeza, madre de desgracias, causa de desobediencia, comienzo de la vergüenza. La envidia nos arrojó del paraíso, transformándose en serpiente para seducir a Eva. La envidia nos apartó del árbol de la vida y, despojándonos de la vestidura sagrada, nos revistió con vergonzosas hojas de higuera. La envidia armó a Caín contra su hermano y causó la primera muerte, 7 veces reivindicada. La envidia hizo esclavo a José. La envidia es aguijón de muerte, espada oculta, enfermedad de nuestra naturaleza, humor envenenado, podredumbre que brota espontánea, dardo amargo, clavo del alma, fuego interior, llama que abrasa las entrañas. La envidia considera desgracia no el mal propio, sino el bien de los demás. Y a la inversa, el éxito no es solo su propio bien, sino la desgracia del prójimo. Los buitres devoran los cadáveres, pero dicen que el perfume los hace morir. Su naturaleza tiene cierta afinidad con lo que está podrido y en descomposición. Así, el que es víctima de esta enfermedad se entristece por el bien de su prójimo, que es como una presencia de perfume. Pero cuando ve que ocurre un accidente penoso a otro, se lanza sobre él y le clava su pico encorvado hasta el fondo de la herida. A muchos antepasados de Moisés les dominó la envidia. Cuando se ensañó contra este gran hombre, se hizo añicos contra él, como un vaso de tierra cocida lanzado contra un roquedal. En esto, sobre todo, se pone de manifiesto la ventaja de caminar con Dios, como lo hacía Moisés, siguiendo sus preceptos. Se mantuvo firme en la roca, circundado por la presencia divina, protegido por el manto de Dios, y le siguió detrás, mirándole las espaldas, no de frente. El hecho de que Moisés se haya mantenido por encima de toda envidia prueba que por haber seguido a Dios era feliz. La envidia, como el tiro del arco, intentó lanzarse contra Moisés, pero su vuelo no alcanzó hasta donde él estaba. La cuerda de la malicia fue incapaz de dispersar su pasión a distancia suficiente para alcanzarlo más allá de aquellos a quienes antes había alcanzado. Pero la pasión de la envidia hirió a Aarón y a María, los cuales, como un arco de envidia, lanzaron dardos de palabras contra él. Pero él estaba tan lejos de participar en aquel mal que incluso curaba a quienes lo padecían. No se vengaba, sino que oraba a Dios por ellos. Mostraba, a mi parecer, con sus obras, que quien está bien protegido por el escudo de la virtud no da lugar a que se le claven
esos mismos dardos. En efecto, se embota la punta y la dureza del escudo hace rebotar la flecha. La armadura que protege contra tales flechas es Dios, que reviste de virtud al combatiente. Como está escrito, revestíos del Señor. Esta es la armadura resistente, aunque no pesada, cuya protección eficaz permitió a Moisés utilizar la acción del arquero maligno. Nunca hubo en él movimiento de venganza contra los que le habían hecho mal, y cuando estaban condenados por justo juicio, lejos de gozarse con lo que justamente habían merecido, se puso a suplicar a Dios por sus hermanos. No lo habría hecho si no hubiese seguido las huellas de Dios, camino seguro para alcanzar la virtud. Josué y los espías. Pero sigamos. Cuando el enemigo natural de los hombres no halló dónde pillarlo, enderezó el combate contra los más débiles, y habiendo lanzado como una flecha la gula contra su pueblo, les infundió gustos egipcios, haciendo que prefiriesen las comilonas de Egipto al alimento celestial. Moisés, en cambio, con el alma muy por encima de semejante pasión, estaba plenamente concentrado en la herencia futura prometida por Dios a quienes salieran espiritualmente de Egipto y se encaminasen a la tierra, en que corre leche y miel. Por eso mandó exploradores que le informasen sobre las maravillas de aquel país. Los que traen buenas noticias son, a mi parecer, las disposiciones nacidas de la fe, que confirman la esperanza en los bienes futuros. En cambio, carecen de buenas esperanzas los pensamientos que provienen del adversario. Embotan la fe en las cosas prometidas, pero Moisés, no haciendo caso de lo que otros decían, cree en aquel que da buenos informes sobre aquella tierra. Josué era el jefe de quienes traían buenas noticias. Con su autoridad reafirmaba la confianza en las cosas prometidas. Vuelto hacia él, Moisés tenía firme esperanza en los bienes futuros, viendo una prueba de ellos en el racimo que Josué había traído colgado en un varal. Al oír hablar de Josué, que nos informa sobre aquel país, y del racimo colgado del madero, te imaginas aquello cuya vista afirmó a Moisés en la esperanza. El racimo colgado del varal se refiere al racimo colgado del madero en los últimos tiempos, cuya sangre se convierte en bebida de salvación para los que creen. Por medio de esto Moisés nos anunciaba de antemano y en enigma que ellos bebían el vino, la sangre del racimo. Significaba la pasión salvadora. La serpiente de bronce. Otra vez el camino atraviesa el desierto y el pueblo, sin esperanza en los bienes prometidos. Se siente muerto de sed, pero Moisés hace que brote para ellos el agua de la roca en el desierto. Esto nos muestra, en sentido espiritual, lo que es el sacramento de la penitencia. Aquellos que, habiendo gustado de la roca, dan preferencia a las exigencias del estómago, carne y placeres de los egipcios, se condenan a verse privados de los bienes que disfrutan. Pero mediante el arrepentimiento podrán encontrar de nuevo la roca que habían abandonado y abrir la vena de agua, saciándose otra vez del manantial. La roca fue concedida a aquel que de antemano había creído el informe de Josué y no el de sus adversarios. Levanta sus ojos al racimo colgado y ensangrentado por nosotros. Él es quien hace brotar de nuevo por el madero el manantial de la roca. Pero el pueblo no aprendió todavía a seguir las huellas de la grandeza de Moisés. Se deja arrastrar por deseos serviles y la voluptuosidad de los egipcios. La historia nos enseña por medio de esto que la naturaleza humana, vulnerable de mil maneras a esta enfermedad, se deja arrastrar sobre todo por esta pasión. Por eso, como el médico que con su ciencia impide que avance la enfermedad, Moisés no deja que el mal domine a los hombres llevándolos a la muerte. Como por sus deseos desordenados salieron serpientes inoculando el veneno mortal, el gran legislador contrarrestó el poder de las serpientes verdaderas con una figura de la misma. Aclaremos aquí su significado. El único antídoto contra estas malas aficiones y la purificación que efectúan nuestras almas es el misterio de la religión. Lo que más importa en este misterio es contemplar la pasión de aquel que aceptó libremente sufrirla por nosotros. La pasión en la cruz, el veneno del deseo, no dañará a quien la contemple, como dice la Escritura. Volverse hacia la cruz es entregar toda su vida, muerta al mundo y crucificada,
de tal manera que no pueda dejarse arrastrar por ningún pecado. Esto es verdaderamente, como dice el profeta, clavar su propia carne por el temor de Dios. La contienda es clavo por el que la carne está crucificada. Y como el deseo desordenado hace salir de la tierra serpientes mortales, la ley nos muestra aquel que se nos manifiesta sobre el madero. De él es imagen la serpiente, no idéntico, sin embargo, a la serpiente. Lo dice San Pablo: Dios envió a su Hijo en carne semejante a la del pecado. En realidad, el pecado es la serpiente, y quien se inclina al pecado reviste naturaleza de serpiente. Pero libra de pecado al hombre aquel que ha tomado sobre sí la forma de pecado. Él se hizo semejante a nosotros, que nos habíamos vuelto figura de serpiente. Por él no hay más muerte que proceda de las mordeduras del pecado. Pero los reptiles no mueren, entiendo por reptiles los deseos. En efecto, aquellos que contemplan la cruz no están sujetos a la muerte nefasta del pecado, pero el deseo que actúa en su carne contra el espíritu está completamente aniquilado. En verdad, las mordeduras del deseo se dejan sentir frecuentemente también entre los fieles, pero quien contempla a aquel que fue levantado en el madero rechaza la pasión desordenada disolviendo el veneno, a modo de remedio, por el temor que inspiran los mandamientos. La voz del Señor enseña claramente que la serpiente levantada en el desierto es símbolo del misterio de la cruz. Dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. El orgullo. El pecado sigue su marcha ordinaria como una especie de engranaje fatal, que progresa regularmente. Seguimos una ley perversa. El legislador, como buen médico, sigue cuidándolo conforme el mal va evolucionando. La mordedura de la serpiente resulta ineficaz para aquellos que la contemplan en su imagen. Por cuanto queda dicho, tú entiendes perfectamente el sentido del símbolo. Después, aquel que inventa artimañas contra nosotros presenta otra clase de pecado. Es posible ver ahora cómo eso mismo sucede a muchos, después que por camino más riguroso han calmado la pasión de la concupiscencia, se lanzan al sacerdocio buscando con desenfrenada afición apoderarse de cargos sagrados mediante intrigas humanas. Esto es lo que, según testimonio de la historia, causa también desgracias humanas y arrastra al fatal engranaje de pecados. La tierra ha dejado de producir serpientes entre los esclavos de la concupiscencia, gracias a la fe en el que fue elevado sobre el madero. Se han convencido de que no deben consentir más de mordeduras envenenadas. Desvanecida entonces la concupiscencia, aparece la enfermedad del orgullo, pensando que es menospreciable la plaza que se le ha asignado. Y entonces ansían la dignidad sacerdotal, intrigando para desplazar a quienes han recibido de Dios ese ministerio sagrado. Son los que perecieron tragados por el abismo, otros quedaron fulminados por un rayo. Con eso nos enseña la Escritura que la elevación del orgullo termina con la caída bajo tierra. Quizás desde entonces se pueda definir que el orgullo es subir para abajo. No hay por qué extrañarse de que la mayor parte de la gente piense lo contrario. Creen que la palabra orgullo significa ponerse por encima de los demás. Y los hechos a que hemos eludido confirman nuestra definición. Quedan sepultados en el abismo de la tierra aquellos que se enorgullecieron menospreciando a otros, por lo cual el orgullo puede definirse como la caída en lo más profundo. Con estas cosas Moisés nos enseña a ser modestos y no enorgullecernos por nuestras buenas obras. Antes bien que vivamos al presente en buenas disposiciones, porque al haber triunfado en los placeres no nos libra de estar presos de otras formas de pasión. En efecto, la pasión en cuanto tal es una caída. En esto coincide la diversidad de pasiones. Cae el que se desliza sobre la superficie lisa de los placeres, pero también cae aquel a quien el orgullo hace tropezar. Al justo no le va bien ninguna clase de caídas. Ha de evitar lo mismo una que otra. Si ves todavía alguno que se haya purificado en cuanto a la debilidad de los placeres, pero que, creyéndose superior a los demás, intriga para conseguir el sacerdocio, piensa que estás viendo en ello a uno que desde la altura del orgullo cae por debajo de la tierra. El verdadero sacerdocio.
Por lo que sigue, la ley nos enseña que el sacerdocio es cosa santa y no invención humana. Lo enseña así, habiendo marcado los ramos procedentes de cada tribu. Moisés los depositó sobre el altar para que el ramo fuese testimonio de elección, venido de lo alto, designado entre los otros por un milagro. Hecho esto, los ramos de otras tribus quedaran como estaban. Pero este del sacerdocio, teniendo más raíces en sí mismo, sin cosa alguna venida de otra parte, sino por el poder de Dios que actuaba en él, dio hojas y frutos. El fruto llegó a madurez y fue una almendra. Este acontecimiento enseñó a todo el pueblo a quedarse en su puesto. En el fruto que brotó del bastón de Aarón hay que ver lo que se debe ver, que es la vida del sacerdocio. Exteriormente es austera, severa y ruda, pero dentro lo que es sabroso en secreto y humildad. Esto se pondrá de manifiesto cuando, con el tiempo, el alimento esté a punto y se rompa la corteza rugosa de la cáscara que envuelve el comestible. Pero si tú ves que la vida de un sacerdote se parece al fruto perfumado y bermejo, como es el caso de muchos que visten lino y púrpura, que engordan dándose buenas comilonas y bebiendo los mejores vinos y que se ungen con los mejores perfumes, en una palabra, que se valen de todo lo que halaga al gusto de quienes acumulan los goces de la vida. Entonces puedes decir con razón aquello del Evangelio: viendo el fruto no reconozco el árbol sacerdotal. Uno es el fruto del sacerdocio y otro es este. Aquel era la mortificación, este el libertinaje. Aquel no es producto de la humedad de la tierra, mientras que a este se le inundan los placeres terrenos como riachuelos numerosos que dan a la vida cosecha de color bermejo. Camino real. Cuando el pueblo se ha liberado de esta pasión, atraviesa la tierra extraña por camino real, donde la ley lo conduce sin dejarle desviar ni a un lado ni a otro. En verdad, es peligroso para el viajero salirse del camino, como si los precipicios bordearan un sendero sobre arista afilada. Quien pase por allí tiene peligro de salirse por uno u otro lado, donde el abismo del precipicio aguarda a quien se extravíe. Así, la ley dispone que quien siga sus huellas, ni a derecha ni a izquierda, salga del camino, que es, como dice el Señor, estrecho y angosto. Estas palabras, al definir que la virtud está en el medio, contienen una enseñanza, pues todo mal se produce por exceso o por defecto con relación a la virtud. Por ejemplo, la valentía. Si se falta por defecto es cobardía. Si es por exceso, se llama presunción. Es bien el puro que camina por sendero flanqueado del mal a ambos lados. Lo mismo para el resto de las cosas que se hacen con vistas al bien. Hay que caminar por medio, entre dos vecinos peligrosos. La sabiduría está entre la sencillez y la sagacidad. Si la astucia de la serpiente es laudable y la sencillez de la paloma, tomándolas por separado, la virtud es la disposición intermedia equilibrada que une a las dos. El que no tiene templanza es libertino. El que la practica con exceso tiene marcada a fuego la conciencia. Como dice el apóstol, uno se entrega sin freno a los placeres, el otro menosprecia el matrimonio como si fuese adulterio. La templanza es disposición intermedia, puesto que, como dice el Señor, el mundo entero yace en poder del maligno. Cuanto se oponga a la virtud será extraño a quienes viven conforme a la ley. El que camine durante su vida a través de este mundo concluirá felizmente el viaje necesario de la virtud, si no se sale del camino real, duro y suave, de la virtud. Bajo ningún pretexto se permitirá ir por senderos del vicio abiertos a una y otra parte. La magia de las pasiones. Dicen que el ataque del adversario surge al mismo tiempo que se levanta la virtud, y busca ocasiones de seducirnos al mal. Siempre que el pueblo avanza por los caminos de Dios, el adversario presenta nuevo ataque, como hacen los buenos estrategas. Estos, cuando se encuentran con un ejército difícil de vencer a campo abierto por ser más poderoso, atacan con emboscadas y acechanzas. Así el príncipe del mal no presenta sus fuerzas frente a los que están fortalecidos por la ley y la virtud. Organiza su ataque secretamente con emboscadas. Se vale de la magia contra los que quiere atacar. La historia nos la presenta en la persona de un adivino y agorero.
que recibía poder pernicioso de los dominios contra sus adversarios. Pagado por el rey de los Mandianitas para que causase daño con sus maldiciones a los que vivían para Dios, convirtió la maldición en bendición, con lo cual se nos da a entender en lo significativo que es, en sentido espiritual, el hecho de que la magia misma no es eficaz contra aquellos que viven virtuosamente. Los hombres protegidos con la ayuda de Dios son superiores a cualquier asalto. Que la persona mencionada practicaba la ciencia de la adivinanza lo atestigua la historia diciendo que tenía en sus manos las suertes y consultaba los presagios. Sobre todo, por el rebuzno de la burra, se informaba de las cosas que deseaba conocer, porque estaba acostumbrado a consultar por arte diabólica los sonidos de animales. En la escritura se describe claramente el mensaje de la burra. Eso nos enseña que quienes están acostumbrados a consultar los demonios reciben como palabra de enseñanza lo que les llega por sonidos de animales o por observación de cosas semejantes. Siendo fiel a esta voz, Balaam fue instruido por el mismo instrumento de sus servidores sobre el poder invencible de aquellos que le habían contratado a sueldo. También vemos en los evangelios la caterva de demonios, legión, listos para oponerse al poder del Señor. Pero al acercarse a aquel que tiene la primacía de toda la creación, su poder sobrenatural es proclamado por la legión, que no oculta la verdad cuando dice que allí estaba la naturaleza divina que iba a castigar a los malos algún día. La voz de los demonios dice: sabemos quién eres, el Santo de Dios, y que has venido antes de tiempo a hacernos daño. Eso es lo que ocurrió entonces. El poder del demonio que acompañaba al adversario enseñó a Balaam que aquel pueblo era invencible, invulnerable. Diremos, pues, acomodando la historia a nuestras explicaciones precedentes, que quien desea maldecir a los que viven virtuosamente no pueden emitir ninguna palabra hiriente y discordante, porque se cambia su maldición en bendición, lo cual quiere decir que la reprobación de la crítica no afecta a los que viven virtuosamente. ¿Cómo, pues, aquel que no tiene nada podría ser acusado de avaricia? ¿Cómo sospechar libertinaje en aquel que vive solo como un anacoreta? ¿Por qué acusar de cólera a quien es dulce o de orgullo al humilde? No es posible acusar de algo a quien se distingue por lo contrario. Se proponen mostrar una vida sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Advierte el apóstol, y por eso dijo aquel a quien había contratado para maldecir: ¿cómo voy a maldecir a quien el Señor no maldice? Es decir, ¿cómo voy a acusar a aquel que, invulnerable al pecado, nos da lugar a que le acusen por estar su vida orientada hacia Dios? Los hijos de Moab. Sin embargo, no porque el autor del pecado haya fracasado en esto, va a cesar su maquinación contra los que son objeto de sus emboscadas. Centran entonces sus maquinaciones en su combate favorito, buscando seducir la naturaleza al mal por el placer, su incentivo. Presentar el placer es realmente un incentivo para cualquier vicio. Seduce fácilmente las almas más sensuales al anzuelo de la muerte. Por el placer de impureza, la naturaleza, sin darse cuenta, es arrastrada al mal. Esto es lo que pasó entonces. Los hebreos, que habían prevalecido sobre las armas del enemigo, demostraron que tenían más fuerza que ellos para cualquier ataque armado. Con valentía, habían puesto en fuga la falange de adversarios. Pero fueron heridos por los dardos del placer que lanzaban las mujeres. Se les presentaron ellas, ofreciendo, en vez de armas, sus propios cuerpos. La valentía de los soldados se debilitó, dejando que el placer disolviese su energía. Tal era la situación de aquellos hombres, se comprende naturalmente que fueran ellos quienes se lanzaron a la unión con esas extranjeras. Pero unirse al mal es privarse del apoyo del bien, porque la cólera de Dios se levantó al punto contra ellos. Finés, el celota, no esperó a que una sentencia de Dios decidiese sobre la purificación del pecado. Él mismo se convirtió en juez y verdugo. Llevado de la cólera contra aquellos que se entregaban a la pasión, cumplió su misión sacerdotal, purificando la falta de sangre. No fue sangre de un animal inocente que no hubiese tenido parte en la mancha de impureza, sino la de aquellos que estaban unidos entre sí con otros por el pecado.
Su lanza, habiendo atravesado 2 cuerpos a la vez, apaciguó la ira divina, mezclándose muerte y placer de los culpables. Me parece provechoso el ejemplo que esta historia ofrece a los hombres. Nos enseña que, entre las numerosas pasiones que asedian el corazón humano, no hay ninguna que tenga contra nosotros una fuerza comparable al delirio del placer sexual. Israelitas en masa, después de haberse mostrado superiores a la caballería egipcia y dominando a los amalecitas, terribles frente a las naciones vecinas, triunfantes sobre la falange de los madianitas, cayeron en la esclavitud de la pasión a la vista de mujeres extranjeras. El hecho pone bien de manifiesto, como he dicho, que el placer es para nosotros un enemigo difícil de combatir y de vencer. Habiendo triunfado desde su aparición sobre los hombres, nunca vencido por armas, han arrojado contra sí mismos el trofeo de la deshonra. Con su infamia pública a todas luces, han demostrado que por la voluptuosidad de los hombres se convierten en bestias, y que el instinto brutal e irracional de la impureza les hizo olvidarse de la naturaleza humana hasta el punto de no ocultar sus desórdenes, sino que se glorifican en la vergüenza de la pasión. Se adornan con el deshonor de la propia suciedad, arrastrándose públicamente como puercos a vista unos de otros en el cenagal de sus impurezas. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Pues sabiendo cuál sea el poder de que se vale la pasión de la voluptuosidad para arrastrarnos al mal, nuestra vida debe alejarse lo más posible de tales vecinos para que ese mal no tenga entrada en nosotros. Es fuego que al acercarse hace brotar llama perniciosa. Salomón, en verdad, nos enseña en la sabiduría que no pisemos un carbón con el pie desnudo ni pongamos fuego al pecho. Podemos librarnos de la pasión en la medida en que permanezcamos alejados de este incendio. Si nos acercamos a tocar este calor abrasante, el fuego de la concupiscencia penetrará en nuestro seno, y entonces seguirán el abrasarse del pie y del pecho. En el Evangelio el Señor, con su propia voz, para guardarnos de ese mal, ha arrancado la concupiscencia de la vista, raíz de la pasión, enseñándonos que quien se deleita visualmente en la pasión abre el camino de su propia enfermedad, porque los afectos desordenados como la peste, una vez que se adquieren en sus puntos capitales, ya no cesan hasta la muerte. Perfección es constante progreso. No nos vamos a alargar presentando al lector toda la vida de Moisés, ejemplo de virtud. Para quien se esfuerce por elevarse a una vida superior, lo dicho no será mediocre, ayuda para alcanzar esa sabiduría verdadera. En cambio, para quien sea insensible a los esfuerzos de la virtud, aun cuando yo escribiera mucho mejor de lo que he hecho, de nada le servirá lo que yo pueda añadir. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que dijimos al principio, estableciendo que la vida perfecta se define por un tener límite en el progreso de la perfección, y que el crecimiento continuo de la vida hacia lo mejor es el camino para el alma hacia la perfección, será bueno ahora confirmar la definición dada de la perfección, cuando llegamos al término de nuestra exposición sobre la vida de Moisés. Aquel que se ha elevado por tantas ascensiones a lo largo de su vida, no ha dejado de superarse siempre a sí mismo. A mi juicio, en todas las cosas su vida, como la del águila, parece un vuelo por encima de las nubes. Aquel que se ha elevado por tantas ascensiones a lo largo de su vida, no ha dejado de superarse siempre a sí mismo. A mi juicio, en todas las cosas su vida, como la del águila, parece un vuelo por encima de las nubes, hundiéndose en el cielo de la ascensión espiritual. Cuando él nació, era para los egipcios ofensa el nacimiento de un hebreo. El tirano castigaba a todo niño, pero Moisés se libró de la ley homicida, gracias a sus padres y también por los mismos autores de la ley. Los que habían intentado su muerte por la ley se procuraron vida y educación honorable, haciendo que ese niño se instruyese en todas las ciencias. Luego él se levantó por encima del honor humano y de la dignidad real, considerando que la práctica de la virtud y el adorno de su belleza era más fuerte y regio que pertenecer a la pomposa guardia del palacio real. Pronto salvó a su compatriota dando muerte al egipcio. Nuestras exégesis ve en esto el enemigo del alma y a su amigo. Después hizo del reposo su maestro, en la ciencia de las cosas de arriba
y por ella ilumina su espíritu con la luz que brilla en la zarza, y se apresura a comunicar a sus hermanos los bienes recibidos de lo alto. En esta ocasión manifestó de dos maneras su poder, rechazando a sus enemigos por las múltiples plagas que sucedieron y ayudando a sus hermanos. Hace que su pueblo pase el mar a pie, sin tener que preocuparse de una flota de barcos. Le sirve de navío para la travesía la firmeza de su fe, que hizo del abismo tierra firme para los hebreos y de la tierra firme un mar para los egipcios. Entona el cántico de la victoria, lo guía la columna de fuego en la noche. Se prepara una mesa con el alimento de lo alto. Se sacia con el agua de la roca, se acerca a la montaña y entra en la tiniebla. Oye las trompetas, se acerca a la divinidad, lo rodea el tabernáculo de lo alto. Adorna el sacerdocio, construye el tabernáculo, ordena la vida con leyes y triunfa de sus últimos enemigos como queda dicho. Concluye sus hazañas haciendo castigar por medio del sacerdocio la impureza, pues ese era el significado de la cólera, de finés contra la pasión. Después de todo eso, se acerca a la montaña de la paz sin pisar la tierra de abajo donde el pueblo le espera, acordándose de la promesa. No gusta más de la comida terrena el que acude con presteza a lo que cae de lo alto. En la cima del monte, como un hábil escultor, acaba cuidadosamente la estatua de la propia vida. Concluye su obra no poniendo en ello un término, sino un coronamiento. ¿Qué dice la historia a este respecto? Que Moisés, servidor de Dios, murió según lo dispuesto por Dios, y que nadie sabe dónde está su sepulcro, que sus ojos no se debilitaron ni desmejoró su aspecto. Comprendemos por eso que, habiendo pasado por tantos trabajos, ha sido juzgado digno de ser llamado con el nombre sublime de servidor de Dios, lo cual equivale a decir que ha sido el mejor de todos. Nadie podría haber servido a Dios sin estar elevado por encima de todas las cosas de este mundo. Así entiende Moisés la vida virtuosa, llevada a perfección por obra de Dios. La historia la llama muerte viviente, sin entierro ni sepultura. En tal muerte ni los ojos quedan ciegos ni el rostro desfigurado. ¿Qué podemos aprender de esto? Aspirar solo a esta meta en la vida, que nos llamen servidores de Dios por nuestra obra, triunfar de los enemigos, el egipcio, el amalecita, el idumeo, el madianita, atravesar las aguas, ser iluminados por la nube, endulzar las aguas con el madero, beber de la roca, comer el alimento que viene de lo alto, trazarse un camino hacia la cumbre del monte, y llegados a la cima, ser instruidos en el misterio de Dios por el sonido de las trompetas, acercarse a Dios por la fe en la tiniebla impenetrable y conocer allí los misterios del tabernáculo y de la dignidad del sacerdocio. Cuando hayas tallado tu propio corazón y hecho grabar en él, por Dios mismo, los oráculos divinos, cuando hayas destruido el ídolo de oro, es decir, cuando hayas borrado de tu vida el deseo de enriquecerte, cuando te hayas elevado tan alto que no pueda vencer ni la magia de Balaam. Entiendo por magia la ilusión volátil de esta vida, por la cual los hombres, como si hubiesen tomado una bebida embriagante en copa de Circeo, pierden la propia naturaleza y se convierten en animales. Cuando hayas pasado por todo eso y el ramo del sacerdocio haya germinado en ti sin que necesite rocío terreno para germinar, tendrás capacidad para producir fruto por ti mismo. Fruto de almendra que a primera vista parece áspera, pero cuyo fruto interior es dulce y comestible. Cuando hayas aniquilado lo que se levanta contra tu dignidad, para tragarte como a Datán o consumirte por el fuego como a Coré, entonces casi habrás llegado al término. Entiendo por término aquello a lo cual se orientan nuestros actos, la motivación de nuestras obras. Por ejemplo, se cultiva la tierra para gustar sus frutos, se construye una casa para habitarla, el comerciante aspira a enriquecerse. Término de las fatigas del estadio es ganar el premio. Asimismo, el término de la vida espiritual es merecer que nos llamen servidores de Dios. Y por consiguiente, no ser enterrado en la tumba, quiere decir vida desnuda y despojada de todo impedimento pernicioso. La Escritura da otra característica de este servicio a Dios cuando dice que
Su ojo no se debilitó y su aspecto no desmejoró. ¿Cómo realmente el ojo que está completamente en la luz va a ser velado por la oscuridad a la cual es ajeno? ¿Y cómo puede haber corrupción en aquel que haya llevado a cabo obras de incorruptibilidad durante toda su vida? El que realmente haya llegado a ser imagen de Dios y no se separe nada de él, reproduce en sí los trazos divinos y presenta toda una semejanza perfecta a su arquetipo. Tiene el alma embellecida por la incorruptibilidad, la inalterabilidad y la inmunidad de todo mal. Conclusión. Aquí tienes, oh hombre de Dios, Cesáreo, la breve exposición que te presento sobre la perfección de la vida virtuosa. He descrito la vida del gran Moisés como ejemplo patente de belleza. Cada uno de nosotros, imitando sus obras, haremos nuestra imagen de esta belleza. Has hallado gracia a mis ojos, y yo te conozco por tu nombre, dijo Dios a Moisés. ¿Qué mejor testimonio para ver que Moisés ha logrado de verdad la perfección? Lo pone también de manifiesto el hecho de haber sido llamado por Dios mismo amigo de Dios. Y de verdad lo fue, como lo demuestra el hecho de que estaba dispuesto a morir con todo el pueblo de Dios si no se hubiese compadecido cuando le ofendieron. Pero Dios detuvo su ira contra los israelitas y no los condenó por no hacer sufrir a su amigo. Todo eso es testimonio evidente y una prueba de que la vida de Moisés se había elevado hasta la cumbre de la perfección. Y pues tal era nuestro propósito de saber en qué consiste la perfección, hombre generoso, por cuanto hemos dicho, tiempo es ya de volverte hacia el modelo y hacer vida propia lo que los acontecimientos históricos nos han mostrado. Así te reconocerá Dios como amigo y lo serás de verdad. En eso consiste realmente la perfección, no en dejar la vida de pecado por temor del castigo a la manera de los esclavos, ni en practicar el bien por la esperanza de la recompensa, traficando en la vida virtuosa con mentalidad interesada y calculadora. No busques los bienes que, como Dios has prometido, están reservados a nuestra esperanza ciertamente, sino mejor aspiremos a no perder la amistad divina y a no estimar nada por encima de lo que es honroso y amable. Aspiremos a ser amigos de Dios. En esto consiste, a mi parecer, la vida perfecta. Si lo consigues, y sé que tú lo alcanzarás sobradamente, elevando tu espíritu a lo que es realmente grande y divino, todos saldremos ganando en Cristo Jesús. Amén.